Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les acababa de apuntar, vamos a hablar de un asunto de rabiosa actualidad desde ahora y desde el verano, prácticamente, que es la situación entre la empresa de los centros turísticos y los trabajadores. Y en medio, bueno, pues el lío político que se ha armado con la intervención de la oposición, promoviendo ese acuerdo que se aprobó en pleno, con la propuesta de que lo ejecutaran, que no lo han ejecutado, la propuesta de cese de José Juan Lorenzo. Bueno, pues como ya me imagino que saben ustedes, el asunto se ha maravillado bastante y hoy vamos a hablar de esta cuestión con el responsable político del turismo, tanto exterior como interior, Echedei Eugenio, que de paso se reincorpora a la vida pública después de unas cuantas semanas un tanto delicado, esa reincorporación en que estoy con nosotros, que me alegra desde el punto de vista personal y profesional también. Echedei, muy buenas tardes. Muchas gracias, Jaime, buenas tardes a todos. Y muy bienvenido. Bueno, está bien, ¿no? Sí, bueno, recuperando la normalidad y como me ha recomendado el médico, con paciencia y poco a poco, ¿no? Y con tranquilidad. Con tranquilidad, sí. Y en la primera reunión de los centros turísticos coge y echa usted 3 a la calle. ¿Eso no es coger nervios? No, en realidad es que no se echó a nadie a la calle. Yo no soy persona de coger nervios, me toca en los centros turísticos moderar los debates y es verdad que hubieron varias llamadas de atención, en este caso a la consejera de Somos Lanzarote, a Maripaz Cabrera, a don Andrés Barreto, el representante de los trabajadores, y creo que a nadie más, no recuerdo si hay alguno más. A Marcos Bergat dijo ayer Ángel Paz, que yo no estuve. A Marcos no recuerdo, la verdad. Es verdad que tienen la costumbre durante el debate y demás, interrumpirse, hacer chascarrillos, reírse el uno del otro, faltar al respeto con palabras malsonantes, llamar dictador, etcétera, etcétera. Y es verdad que cuando a mí me toca moderar un debate, pues no suelo permitir esas cosas. Yo creo que estamos en un órgano colegiado, que debemos un respeto a la institución a la que representamos y uno tiene que comportarse como debe de comportarse en estos sitios. Cuando pues no lo hacen, mi obligación es llamar a capítulo y sí, hice a doña Maripaz hasta 3 avisos de que por favor dejara de usar ese tono, dejara de reírse y dejara de insultar y que si no me vería obligado a expulsarla de la sala, pero no fue necesario porque yo creo que ella también se dio cuenta de que no lo estaba haciendo bien y rectificó ya a última hora. Pues el Partido Popular sacó ayer una nota de prensa durísima, acusándole de embarrar la política, de embarrar los debates y otras cosas. Bueno, después está este tema de que uno le gusta más o menos lo que se lleve o cómo se lleve, o si el informe va o no va, o si tiene... Esas cosas, como bien dice don Ángel Vázquez, cada uno las lleva como cree que tiene que llevar. Yo creo que el procedimiento se ha hecho como se tenía que hacer y ellos creen que no. Pues ahí se queda el debate. Yo creo que ellos tenían a disposición los informes, tenían a disposición las propuestas y lo que tenían que hacer, si así lo estimaban, era votarlo. Ellos fueron los que decidieron no votar los puntos que sabían que íbamos a votar en ese consejo. Bueno, vamos a por el fondo, por tanto, de la cuestión, porque la situación está todavía pues como en verano. Hay una huelga que sigue convocada, es verdad que en stand-by, de los trabajadores de los centros turísticos. Hay un acuerdo que la oposición presentó, que se aprobó en pleno, que ustedes, el grupo de gobierno, decidieron no llevarlo a cabo, apoyándose en informes que recomiendan que así sea, y ofrecen a la oposición que lo saquen adelante, ¿no? Que sean ellos quienes lo aprueben. Es así, ¿no? Sí, así es. La oposición no es la oposición, es decir, esto cuando se inicia en el mes de julio, estos informes que luego hacen los recursos humanos, los servicios jurídicos y la intervención del Cabildo, los habían hecho previamente los servicios jurídicos de los centros turísticos, que son diferentes, ¿no? Y los conocía el comité de empresa y los conocía la empresa, y por eso había puntos en la negociación cuando estuvimos antes de la huelga en los que decíamos que no podíamos acceder, porque se consideraban aumentos salariales y la ley no lo permitía. Eso que mantuvimos desde el principio, y recuerdo aquel domingo que tuvimos la última reunión antes de iniciarse la huelga, es lo que hemos mantenido durante todo este tiempo, porque es lo que podemos mantener, porque yo no sé qué haría la oposición si estuviera en el gobierno, pero desde luego yo no voy a firmar un pago de algo que me está diciendo mi servicio de intervención y mi servicio jurídico que es ilegal para después tener que ir a darle cuenta a un juez. Y eso es lo que pretende la oposición y lo que les vendió la oposición a los trabajadores. Es muy sencillo ir a un pleno y levantar la mano para un acuerdo cuando sabes que no tienes ninguna responsabilidad y que donde se tiene que acatar el acuerdo es en los centros turísticos, pero después cuando llegas al Consejo de Administración de los centros turísticos, que fue lo que ocurrió el lunes, y dices que hay que levantar allí la mano, y ahí estás como consejero, como vocal del Consejo de Administración y tienes una responsabilidad patrimonial. Seguro que todos los consejeros que estaban allí se acuerdan lo que pasó con los consejeros de INALSA y su embargo de las cuentas y de las propiedades por decisiones que tomaron en el Consejo de Administración. ¿Y qué pasó? Que los mismos consejeros que en el Pleno votaron a favor de la propuesta que se hizo desde los trabajadores, en el Consejo de Administración se negaron a votarla.
¿Por qué se negaron a votarla? Porque sabían que era ilegal, que es lo que hemos venido diciendo nosotros desde el principio. Yo sinceramente creo que el Consejo de Administración del lunes nos viene a ratificar en que lo que hemos defendido desde el mes de julio es finalmente lo que dicen los informes y es finalmente lo que dice la ley. Hay discrepancias en torno a esos informes. Ustedes aseguran que es así, literalmente dicen que estarían cometiendo una ilegalidad y la oposición sigue sosteniendo lo contrario. Pues que hubieran votado a favor del acuerdo y hubieran procedido al pago, era la propuesta que llevábamos. Yo me abstuve en el punto. El grupo de gobierno representa el 60% de los votos del Consejo de Administración y nos abstuvimos en ese punto para facilitar que la oposición, si creía que los informes estaban mal y que era legal, lo votara a favor y lo pagara. Creo que solo hubo un voto en contra, que fue el de la patronal hotelera, ¿no? Sí. Ellos no votaron, es decir, y el segundo punto que iba en el orden del día, que luego lo retiramos porque no aprobaron aprobar el acuerdo, el segundo punto era que se realizara el pago y que lo firmaran los consejeros de la oposición, que puede el Consejo de Administración delegarles la competencia de firmarlos. Esa delegación estaba preparada y como le decía ahora al consejero, y los talones en recursos humanos para que se los pudieran entregar a los trabajadores con su firma. ¿Por qué no lo hicieron? Porque saben que cometerían una ilegalidad y que probablemente tendrían que responder a eso con su patrimonio. Pues eso es lo que no queremos hacer nosotros. Es muy sencillo adoptar el acuerdo y cúmplalo usted. Que la responsabilidad es suya si firma usted el talón o no. Si usted cree que eso es legal, porque yo creo que no, cúmplalo usted. ¿Ustedes metieron en los tribunales ese acuerdo plenario? No, eso también yo desconozco, creo que lían las cosas, es decir, no. Lo que se presenta como Coalición Canaria contra el acuerdo plenario es un recurso de reposición ante el propio Pleno, en base a los informes que hay diciendo que el acuerdo era ilegal. Y eso lo tiene que resolver el propio Pleno. O sea, no dentro del Pleno. O sea, sí, es una herramienta administrativa dentro del propio Pleno contra los acuerdos plenarios. Los grupos o los consejeros pueden presentar un recurso de reposición, que lo que hace es suspender hasta que se resuelva pues, la aplicación del mismo. Y eso tiene que solventar el propio Pleno, con informes del secretario, me imagino, de la propia... Los informes ya están, ya los conoce la oposición. Serán, ahora que tienen mayoría en la oposición, que determinen lo que quieran hacer. Y en torno a este lío también estaba el cese aprobado en Pleno del consejero delegado, de José Juan Lorenzo. ¿Qué ocurre con eso? Los centros turísticos o la empresa desoye lo que dice el Pleno, no tiene por qué, es competencia del grupo de gobierno, del Consejo de Gobierno. Mire, yo siempre pongo un ejemplo que no es el mismo que el del consejero delegado, sino de cualquier vocal, ¿vale? Por ejemplo, pongo el ejemplo del vocal nombrado por el Partido Socialista. Quien aprueba el vocal del Partido Socialista es el Pleno del Cabildo Lanzarote, pero quien propone al consejero por el Partido Socialista, evidentemente es el Partido Socialista. Quien propone al representante de la patronal turística, que en este caso es su presidenta, Solán, es a Solán y el Pleno lo aprueba. Quien propone al representante del grupo de gobierno es el grupo de gobierno, no puede ser la oposición. Y esto es lo que dice el informe de Secretaría. Y aparte dice que con la nueva ley de bases de régimen local y con el propio reglamento del Cabildo, ni siquiera corresponde al Pleno hacer ese nombramiento, sino al propio Consejo de Gobierno. Entonces, ante estas dudas de si es de aplicación un acuerdo que ha adoptado la oposición sin que lo proponga quien tiene que proponer, lo que hemos hecho es dejar las cosas como están hasta que Secretaría, que además ha pedido informes a otras secretarías de otros órganos, de otros cabildos y demás, porque es un tema complejo, según nos dicen, se contradicen dos principios legales y tal, lo que hemos hecho es dejar las cosas como están, en tanto en cuanto sepamos si ese acuerdo es de aplicación o no, porque ya digo, lo que me dice a mí el sentido común, otra cosa es lo que diga luego el informe, que puede a lo mejor decir que sí que hay que proceder al cese, es que si yo no puedo proponer a alguien, no puedo cambiarlo. Es decir, eso lo propone Coalición Canaria como vocal, pero luego se elige como consejero delegado a esta persona o a cualquier otra, ¿no? Dentro de los vocales. Dentro de los vocales, es decir, y no puede ser que se cese de consejero delegado y siga como vocal sí, pero raso. La decisión de cesarlo como consejero delegado es del Consejo de Administración. Del Consejo de Administración. Y en el Consejo de Administración, la mayoría, el 60%, lo ostenta, en este caso, los miembros del grupo de gobierno, que lo representamos don Luis Arrajillo. ¿Y cree usted que hay razones para cesarlo? Pues sinceramente no. Lo digo con todo el conocimiento de causa de lo que pasa dentro de los centros turísticos. Hay que hacer un poco de historia a veces y volver un poco atrás, ¿no? Los centros turísticos en el año 2009, tras la gestión de don Carlos Espino, tenían deuda, problemas para pagar las nóminas, muchos proveedores por cobrar, unas previsiones de ingresos y gastos que no se cumplían, etcétera, etcétera, ¿no? Una empresa pública llamada a generar beneficios que estaba a punto de desaparecer y de irse a la bancarrota y de que nos pasara como pasó con Inalsa, ¿no? De que entráramos en un concurso de acreedores y que perdiéramos la empresa pública. Y desde que don José Juan Lorenzo asume
la responsabilidad de la consejería delegada, hemos colocado a la empresa pública de la deuda, el déficit y la bancarrota a una empresa que tiene a día de hoy 3 millones de euros en sus cuentas para ingresárselos al Cabildo de Lanzarote como beneficio y que el Cabildo lo pueda repercutir en la sociedad de Lanzarote. Objetivamente, creo que la gestión en los centros turísticos ha mejorado desde que don José Juan Lorenzo es consejero delegado de los mismos y objetivamente creo que es necesaria una gestión profesional al frente. Si tuviéramos a políticos, y me incluyo, que mi margen político es muy poco dentro de la empresa porque es una gestión muy profesional, hemos renovado los equipos, todo se ha hecho con procesos selectivos, desde los directivos hasta la gente de mantenimiento y demás se está haciendo a través de procesos selectivos y tenemos a profesionales llevando la empresa pública y eso lo que provoca es que tengamos una empresa pública rentable, que es capaz de garantizar sus nóminas, que genera beneficios y en la que los trabajadores además están formados, trabajando a gusto y demás, que yo creo que es lo que tenemos que buscar. El resto, para mí, son vendetas políticas. Bueno, vendetas políticas de gente que ahora mismo tiene la mayoría en el pleno del Cabildo. Es verdad que en el Consejo de Administración no, por cómo está el reparto, pero se produce eso que la oposición ya ha criticado y ha anunciado también, además, que va a intentar cambiarlo. Y es que el Grupo de Gobierno tiene, sean quienes sean sus representantes, ¿no?, el 60%, mayoría por tanto, que la oposición. Ahora son 2 que representan al Grupo de Gobierno frente a todos los demás, y esos 2, usted y señora Arraiz, tienen mayoría en el Consejo de Administración. ¿Hay razones para cambiarlo? ¿Está bien como está? Los centros turísticos es un ente público empresarial. Si trasladamos el pleno del Cabildo de Lanzarote al ente público empresarial, el traslado no es tal. Y pongo un ejemplo. Don Benjamín Perdomo, que actúa como vocal y vota lo que le parece en el Consejo de Administración, representa 3 grupos políticos, el Partido Independiente de Lanzarote, Nueva Canarias y Ciudadanos, que forman el grupo mixto. Y él tiene el voto de los 3 y hace lo que quiere, porque evidentemente don Juan Manuel y don Manolo están en el grupo de gobierno y no tienen representación en el Consejo de Administración. Es decir, tiene toda la lógica del mundo que el grupo de gobierno ostente la mayoría en un ente público, porque el ente público tiene que gestionarse. Tienen la posibilidad de cambiar esas mayorías, tienen que presentar una moción de censura en el Cabildo, cambiar el grupo de gobierno y cambiar los representantes en el Consejo de Administración. Esa es la herramienta legal para hacer ese cambio, pero no es operativo para una empresa pública, porque si no estaríamos en los tiempos, ya digo, en la que se trasladaba la gresca y la carajera política a los consejos de administración y la empresa fue como fue, ¿no? Hubo convenios de los centros turísticos que se firmaron en la sede del Partido Socialista a 2 días de unas elecciones. Yo creo que a eso no debemos volver. Dice usted que tienen una opción, que es presentar moción de censura. Usted, que a pesar de haber estado pues al margen de la actividad, estaba enterado, ¿no?, de todo lo que estaba ocurriendo, pues sabrá que están en eso, en el intento de una moción de censura. Llevan casi 3 meses en eso. Llevan casi 3 meses y lo único que tienen una pizarra en sus reuniones y lo único que tienen en la pizarra escrito es Pedro Sanginés con una cruz roja. Y yo creo que eso no son formas de plantear un proyecto de isla ni de definir qué necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote, ¿no? Cuando el objetivo es mover sillones, de verdad, espero y confío que eso no salga adelante. Por el bien de la isla, no porque quiten a unos o pongan a otros. Si mañana hay un proyecto de isla que son capaces de definir, en el que se ponen de acuerdo, en el que reparten áreas y en el que se ponen a trabajar durante el año y medio que queda la legislatura, es una herramienta democrática y tendremos que aceptarla. Pero repito, en esas mesas lo único que hay es un nombre señalado con una cruz roja, que además es el nombre de la persona que mayoritariamente recibió los apoyos en esta isla para presidir el Cabildo Insular. No es fácil ponerse de acuerdo, ustedes mismos lo pueden atestiguar con el Partido Popular. Ellos dieron por rotas las negociaciones con ustedes, con Coalición Canaria, y ayer se apuntaba que por falta de generosidad, pues ustedes en fin, establecían ciertas líneas en los que no cabía ceder, y una de ellas era justamente turismo, los centros turísticos. Y yo le digo que no es verdad, y además no puedo decir por qué. Cuando uno está en conversaciones, si desvela hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, lo que ha pedido el otro, lo que no, pues normalmente eso se desvela cuando uno no tiene intenciones de llegar a acuerdos. Nosotros tenemos la intención de llegar a acuerdos con el Partido Popular o con el Partido Socialista o con quien sea que garantice una estabilidad que nos permita acabar esta legislatura sacando adelante los grandes retos que tiene esta isla por delante, especialmente en estos 2 años. Pero no es cierto que hayan habido líneas rojas por parte de Coalición Canaria, no es cierto. Tengamos en cuenta que el Cabildo de Lanzarote funciona con áreas y que las áreas están todas vinculadas, es decir, yo puedo llevar turismo, pero trabajo con deportes, trabajo con cultura, trabajo con bienestar social, etcétera, etcétera.
Y lo que no puede ser es que el Cabildo vuelva a ser reinos de taifa en el que esto es del PP, esto es del PIL, esto es de Coalición Canaria y esto es de Nueva Canaria y aquí no entra el otro. No, eso no puede ser porque no es un buen modelo de isla. Lo que hemos tratado de hacer es decir, hay una serie de proyectos estratégicos arrancados en los centros de horticultura y turismo, principalmente el proyecto de la vinculación del turismo y la tecnología. Esta semana estamos trabajando en Madrid con IBM para el desarrollo de los pliegos, etcétera, etcétera. Y esos proyectos no se pueden parar ahora para un cambio político. Y miren, ha habido una inestabilidad que ha generado el Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote, en el que hay áreas de 5 consejeros que las abandonaron, que se han quedado paradas. Lo que dice el sentido común es que lo lógico que los 3 consejeros que se incorporarían ahora al grupo de gobierno, para no generar parálisis y los problemas que generan los cambios, se cogieran estas áreas, ¿no? Pero aún así Coalición Canaria ha dicho, no solo estas, vamos a ver qué proyecto tenemos y qué perfiles tenemos dentro de los 13 consejeros que formarían la mayoría y ver qué puede llevar cada uno y qué es mejor. Y miren, en el caso concreto de los centros turísticos, lo hemos dicho por activa y por pasiva, queremos seguir en la gestión de los centros turísticos. Quiero seguir, y lo digo como persona, porque además, aparte que he arrancado un proyecto, porque por mi formación estoy muy vinculado al proyecto de desarrollo inteligente de la biosfera, con todo el tema informático y demás, y porque aparte es un proyecto que me ilusiona y que creo que podemos sacar adelante, igual que el del islote La Fermina, etcétera, etcétera. No hemos dicho al PP que no meta las narices en estos proyectos, hemos dicho que vamos a buscar la forma de que podamos sacarlos de la mano conjuntamente. Y en la reunión que se mantuvo, o en la conversación que se mantuvo previa al comité de dirección del PP de la semana pasada, donde anunció la ruptura de las negociaciones, se le dijo que si el problema era la Consejería de Turismo no tuvieran problema, que buscáramos la forma de que la Consejería de Turismo fuera una consejería transversal, en la que pudiéramos participar las 2 formaciones, porque es la consejería, el turismo mueve todo en esta isla. ¿No es cierto que ustedes les ofrecieron la SPEL, digamos turismo exterior, con sus competencias, pero en turismo interior su presencia, la del PP, sería meramente diplomática, puesto que ustedes exigían mantener a José Juan Lorenzo? No fue esa la conversación. Es decir, hemos hablado, repito, de que la Consejería de Turismo es una consejería transversal, que afecta, es como la presidencia del Cabildo en este caso, es decir, todas las áreas tocan con turismo. Y hemos dicho, entendemos que el PP quiera tener su margen en turismo, que quiera aplicar sus políticas en turismo, vamos a buscar cómo. Lo que no puede decir es quítese usted para meterme yo. Eso yo creo que no es positivo, principalmente, repito, porque estamos a menos de la mitad de la legislatura y hay una serie de proyectos arrancados que tienen que continuar, que dependen de subvenciones europeas, que vienen cargadas de fondos FEDECAN, que estamos, repito, con la adjudicación directa, y un cambio de consejería así, de bruto, de quítate tú, ponte yo, cámbiame el despacho y tal, lo que hace es que todas las cosas se paralicen 5 o 6 meses, que son vitales para que el proyecto salga adelante y no perdamos los dineros. ¿Y están ustedes preparados para aguantar de aquí al 2019 en minoría? Desde luego nosotros estamos preparados para hablar con todo el mundo y dialogar con todo el mundo para que los grandes temas de esta isla alcancen el consenso que merecen. Lo veíamos ayer en el plan insular, lo vemos aunque haya gresca y discusión en los centros turísticos, lo vemos en los presupuestos del Cabildo Insular, y esa es la política que vamos a hacer. Cuando alguien se quiera sumar a trabajar con nosotros y a sumarse al proyecto de isla, ojo que no es el proyecto de Coalición Canaria, que nosotros trabajamos en base a una estrategia que se definió en el pleno del Cabildo de Lanzarote y que apoyaron todos los grupos políticos, que fue la estrategia Lanzarote 2020. Y esa es la que estamos desarrollando. Cuando haya consejeros que quieran sumarse a esta estrategia, a definir, a cambiar las cosas, a cambiar la isla, desde luego estarán invitados a sumarse y ya veremos cómo se cambian las estampitas, que es lo que parece que están haciendo ellos, ¿no? Bueno, en fin, tenemos que ir terminando, pero ha citado usted el islote del amor. ¿Cómo va eso? Bueno, pues está ya prácticamente el tema de la limpieza de jardinería y demás, que daba, permíteme la expresión, asco. Se dice está así, ya sí. prácticamente acabado. Queríamos empezar con el tema de la pintura, que es otro de los temas gordos, pero está pendiente de la firma con el Ayuntamiento de Arrecife, porque son ellos los titulares de la concesión y hasta que no esté firmado, pues no puede el Cabildo invertir dineros ahí. Nos han confirmado en la reunión la pasada semana con el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, con Isaac, que disponíamos de fondos de presupuesto del Gobierno de Canarias para la rehabilitación de los espacios. Y está redactado, el tema de la piscina también está bastante avanzado y está redactándose el proyecto de lo que es la instalación. Es cuestión de que se firme el documento y de que arranquemos como elefante en cacharrería para que se empiecen a ver resultados, pero no hemos parado ni un momento y además se ve a simple vista desde el exterior que solo con los jardines se ha dado ya un cambio aquello. Ahora la pintura daría otro, la reparación del puente, está todo ya ordenado, tenemos un arquitecto responsable de eso y demás,
pero falta la firma del papelito que no depende solo del Cabildo Insular. Bueno, yo es que Arrecife no bajo si no tengo que bajar, ¿eh? O sea, no le queda otro remedio que verlo, que por cierto me han dicho que no está demasiado contento con cómo está Arrecife, cómo funciona Arrecife. Bueno, pues yo que sí bajo a diario, porque además el Cabildo está en Arrecife y bueno, pues uno hace vida también donde trabaja, Arrecife está mal. Y no hace falta que lo diga yo o que venga a la tele a decirlo, hace falta que le preguntes a cualquier vecino o que salgas a pasear. Ya no hablo de Centro Arrecife, hablo de sus barrios, de Argana, de Las Salinas, de Valterra, de Maneje, de Titerroy. Arrecife no está como debe estar. Y Arrecife está dejado del liderazgo político que requiere la presidencia de una institución como es el Ayuntamiento de Arrecife. No hay liderazgo en Arrecife. Hay problemas con los pagos a proveedores, hay problemas con los trabajadores, hay problemas con el alumbrado público, hay problemas, y cada vez que llegas al problema acaban todos dirigiéndose a la punta del iceberg, ¿no? que en el ayuntamiento es la alcaldía. Pues habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que cambiar o dinamizar esa alcaldía o buscar la fórmula de propiciar un cambio en ese grupo de gobierno o en otro para que Arrecife empiece a arrancar, porque potencial tiene. Arrecife y su marina son de las ciudades más espectaculares de Canarias y no se está aprovechando el potencial que tiene. Se ha abandonado, la desidia ha llegado al Ayuntamiento de Arrecife, y siento decirlo porque parece que se hace desde el rencor, pero ya ha llegado de la mano de las áreas del Partido Socialista. Solo hay que ver dónde están los problemas y dónde son las cosas que van caminando. Las cosas que van caminando están en las áreas del Partido Independiente de Lanzarote y de Coalición Canaria, y las cosas que están atascadas están en las áreas del PSOE. Esa es la realidad, y no hay sino que ver las quejas de los vecinos. Que discrepe, o sea, no se trabaja para el presupuesto de 2018 y el famoso plan general no sale. Y esas sí son áreas de ustedes, de Coalición Canaria. Lo digo porque alguien puede pensar, hombre... No, pero Jaime, con eso le digo, porque ya digo, vivo de cerca la realidad del Ayuntamiento de Arrecife y me preocupo por ella. A lo mejor las noticias en unos días con respecto a esos dos temas son diferentes. Bueno, porque no es un trabajo que se vea, ni que vendas, es decir, lo decía el compañero el otro día, con el asfaltado de los planes de barrio se ha tardado en contratación, son áreas el área de urbanismo, el área de Hacienda, son áreas complejas en cuanto a la tramitación administrativa, y se están haciendo los trámites, un trabajo silencioso que solo se ve el día de la noticia, se aprueba el plan general o se aprueba el presupuesto, pero lo importante es que se vea. Y estamos en el mes de noviembre y yo ya digo, confío que en breve podamos tener noticias positivas a ese respecto, ¿no? Y ahí es como el Cabildo, pero al revés, ¿no? Ahí es, bueno, también el Partido Popular, pero ustedes llevando semanas intentando cambiar la dinámica política en ese ayuntamiento. Y no es fácil ponerse de acuerdo, en definitiva. Yo me gusta ser muy claro en los pronunciamientos. Coalición Canaria no tiene llave para cambiar el gobierno de Arrecife, ni número. Estamos en un gobierno en el que creemos que estamos haciendo el trabajo en nuestras áreas que debemos hacer, pero también entendemos que nuestros socios de gobierno no están dando el 100%. Y nosotros podemos hacer dos cosas, o intentar de que se pongan las pilas y den el 100%, que lo estamos haciendo, y la gente criticará que saquemos notas hablando de la gestión de las áreas del Grupo Socialista y demás, pero es la forma de ponerles las pilas, o podemos propiciar un cambio de gobierno, y 5 concejales no cambian 12. Es decir, esa es la realidad. Entonces nosotros seguimos por responsabilidad en el pacto que firmamos, porque se olvida en todo el mundo, firmamos un acuerdo por la gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones en 3 instituciones de la isla, Ayuntamiento de Arrecife, de San Bartolomé y el Cabildo de Lanzarote. Podríamos haber hecho como el PSOE, para ganar su congreso se fue del Cabildo Insular de Lanzarote y le dio igual qué pasaba en Arrecife y San Bartolomé, pero nosotros seguimos ahí, incluso en San Bartolomé, con aquella situación de interinidad anunciada que nos tiene la alcaldesa, sin haberse sentado con Coalición Canaria, nosotros seguimos apostando por la estabilidad de San Bartolomé. Ya tenían ganas de volver, ¿no? Pues la verdad que sí, y muchas además. Cuando uno ya se encuentra mejor, la casa se le viene arriba. Bueno, pues Chedi, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y buenas tardes. Enseguida completamos la propuesta de este miércoles, lo haremos con la tertulia, como cada día. En 5 minutos estamos de vuelta, no se vayan.